prefería hacer. Pero bueno, el Señor pues me ha ayudado, como veis, así de tímido que soy, pues el Señor hace cosas donde no hay. Entonces, todo el mérito es del Señor, no es del mío. Y todo empezó hace exactamente dos años, aproximadamente, cuando el pastor Guaita me dijo que si quería predicar allí en Oropesa. Y bueno, yo no me sentía preparado, pero no sé por qué dije que sí. Y mira, dije que sí, y ese sí fue, como ya sabéis cómo funciona, ¿no? Luego, yo pensaba que iba a ser una sola vez, pero luego vi en la lista que cada 2 meses, así 2-3 meses, otra vez estaba mi nombre. Y entonces, bueno, pues iba pues preparándome y eso, y al final, pues aquí estoy. Yo, como digo, no soy yo, sino el Espíritu Santo. Por eso me gustaría hacer una oración antes de empezar. Amor, Padre en los cielos, te doy muchas gracias por el privilegio que tú me das de estar aquí. Te pido, Señor, que tú derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Bueno, un tema, bueno, lo de los temas, realmente lo preparé en una semana. Lo que pasa es que siempre hay ideas que suelo poner en un cuaderno, y luego por si acaso surge cosas así, pues entonces tengo la oportunidad de hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, un poquitín así. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué unos sí y otros no? Es decir, si todos somos pecadores, entonces ¿por qué unos sí y otros no? Mirad, hay algo que algo me llamó mucho la atención. ¿Os acordáis cuando el pastor Antonio Martín estuvo aquí y estuvo hablando del santuario? ¿Os acordáis? Bueno, pues eso me hizo mucho que pensar. Entonces, yo he visto que a través de mi experiencia hay 2 caminos. ¿Pero por qué hay 2 caminos? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Dónde se dividen esos 2? Pues bueno, todos sabemos que, bueno, hoy hay muchos versículos que hay que leer. Entonces me gustaría ver cuántas Biblias hay aquí. A ver cuántas, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, porque hay más o menos 10 versículos. Entonces me gustaría asignar a uno a cada uno, y así lo podemos compartir todos. El primero, a ver, me voy a ir acercándome. Papá, si quieres, de Santiago 4. Luego diré los versículos. A ver, por aquí. El último lo leeré yo. Entonces, mientras vamos buscando algunas cosas, pero me gustaría que estuviésemos todos atentos y me gustaría que, porque vamos a ir hablando de algunos personajes bíblicos, vamos a ver algunos, Pablo, etcétera, pero me gustaría que cada uno de nosotros pudiese pensar en nuestra propia situación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar primero del camino de la perdición. Sabemos que el camino a la perdición es ancho, es muy ancho, ¿verdad? Porque cada uno puede tener sus vicios, puede tener muchas cosas. Y el enemigo solo necesita un solo pecado para poder apartarnos del Señor y de la salvación. Entonces, ¿alguna vez habéis escuchado a algunas personas que dicen, por ejemplo, no veo nada malo en ello? No veo nada malo en eso. Cuando el Señor nos muestra algo que está mal y nosotros llegamos a decir que no hay nada malo, entonces, para llegar a decir eso, quiere decir que previamente ha habido un trabajo del enemigo y ha llegado a un punto en el que él dice ya no hay nada malo. Ese punto es nosotros que tenemos que evitar, porque luego nos lleva, nos acarrea muchas malas consecuencias. Entonces, luego también algunos llegan a decir, por ejemplo,
yo controlo, ¿no? Esto yo controlo. Bueno, vamos a ver algunos versículos. El primer versículo había dicho Santiago 4. Santiago 4, versículo 3 y 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Bueno, entonces aquí vemos que hay personas que codician. ¿Sabéis? La codicia es algo del enemigo que lo que quiere hacer es siempre que queramos más. Pero lo que pasa es que por mucho que pidamos, siempre estamos insatisfechos. Siempre estamos insatisfechos. Entonces, el siguiente versículo que vamos a ver es de Sansón. Y antes de leer Jueces 16, 20, antes de leer, vamos a ponernos en la situación. Sabéis que Sansón estaba con Dalila y él le dijo, le estaba engañando, le decía, si me atas con cuerdas nuevas, si me atas el pelo con 7 trenzas, bueno, etc. Pero vamos a ver lo que llegó a pensar Sansón. Jueces 16, 20. Entonces vemos que él pensaba que iba a salirse con la suya como siempre solía pasar. Entonces, mirad, hay veces que nosotros cometemos un pecado y tal vez no veamos las consecuencias justo cercanas. Entonces, ¿qué pasa? Como pensamos, como no ha pasado nada, pues vamos a seguir haciendo, pero luego las consecuencias vienen, ¿verdad? Y realmente Dios lo que estaba teniendo es misericordia de nosotros, a no hacer, pero luego Él viendo que no hay marcha atrás, la única forma de hacer es ponernos consecuencias para que nosotros nos desviemos de lo que estamos haciendo. El siguiente versículo que está en Juan 16, vale, aquí entonces hemos visto los 3 pasos. Primero hemos dicho, personas que dicen, no tengo ningún problema. Luego yo controlo la situación, como hemos visto Sansón, que parece que controla la situación, pero realmente no está controlando, porque hace tiempo que el enemigo estaba con él. Y también hemos visto que hay malo en ello, que hay de malo. O no sabes lo que te pierdes, también no sabes lo que te pierdes. No sé si alguna vez habéis visto personas, hablado con personas que te dicen tal, no sé qué, y se burlan de ti y dices, no sabes lo que te pierdes. No comes, no sabes lo que te pierdes. No haces esto, no sabes lo que te pierdes. Pero realmente lo que no saben lo que se pierde son ellos. Porque realmente lo que Dios quiere hacer es librarnos de todo, de todo lo que es esa esclavitud. Ahora vamos a ver la diferencia del pecador que quiere ir hacia la salvación. Vamos a ver el primer requisito, que está en Juan 16, versículo 8. Muy bien. El Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo que nos convence de pecado. En la escuela sabática estamos viendo lo que es la confesión, lo que es arrepentimiento. Y podemos ver la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso. Ese arrepentimiento verdadero es aquel que tiene dolor por hacer daño a Dios. Y no tanto como consecuencia del pecado. Porque eso es lo del falso. El verdadero siente dolor no tanto por consecuencias, sino por haber ofendido a Dios. También vemos que va acompañado de una confesión honesta, una confesión que habla específicamente de lo que hemos hecho y por último tiene ese deseo de cambiar. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo, desde el principio hasta el final. El siguiente versículo está en Romanos. Entonces, aquí hemos visto que realmente tenemos un problema. Entonces, el Espíritu Santo nos ha hecho ver que tenemos un problema. Mientras que la otra persona decía que no hay nada malo en ello, ahora, para irnos hacia el camino de la salvación, el Espíritu Santo nos dice que hay un problema. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, ¿sabéis? La semana pasada, con Óscar, ¿os acordáis que estábamos hablando de la justicia? ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de la justicia y él preguntaba, ¿qué era la justicia? Y algunos contestaron que vivir sin pecado.
vivir sin pecado. Entonces, vamos a ver unos versículos que están en Romanos 10:3. Romanos 10:3. Entonces, intentaban hacer por sus propias fuerzas, por su propio impulso, y lo que pasó, ¿qué fue? Pues malos resultados. Siempre que nosotros intentemos por nuestra propia cuenta, los resultados van a ser nefastos. Mirad, hay el pastor Bullón, que todos nosotros conocemos bien, dice lo siguiente, que dice que él ha visto en su consulta, que vienen muchas personas, dice, he visto 3 tipos de personas, 3 tipos de cristianos. El primero, un cristiano, dice que lucha solo, y lucha por su propia cuenta, y falla. Y como está tantos años luchando y no poder seguir lo que es la palabra, él al final acaba yéndose, y se va, ya no vuelve más. Otro tipo de cristiano, que lucha por su propia cuenta, y en vez de irse se queda, pero lo que hace es empezar a criticar. Entonces así se justifica, mira, yo no puedo, pero mira, este tampoco. Y ahora vamos a ver el tercer cristiano. Pero antes de leer de hablar del tercer cristiano, vamos a leer el siguiente versículo, que se encuentra en Mateo 19:26. Para Dios todo es posible. Entonces, el tercer cristiano es aquel que lucha por su cuenta y no puede, pero ahí donde ahí tan bajo, pide ayuda y Dios le rescata. Jesús le rescata. Entonces, para él ha visto, se ha dado cuenta que para él es imposible, pero para Dios sí que es posible. Entonces, ahí está la gran diferencia. La gran diferencia. Vamos a seguir con Ezequiel 36, 26 y 27. Entonces, vemos que es el Espíritu Santo que nos transforma, que nos cambia el corazón, que nos da un corazón nuevo. No es que mejora lo que ya tenemos, no es que nos da otro nuevo, para que andemos en su ley. ¿Os acordáis que David, en Salmo 19, siempre está hablando de deleitarse en su ley? Se deleita. Para llegar a deleitarse en su ley, tenemos que tener un corazón nuevo, porque nosotros, naturalmente, tenemos rechazo a la palabra, rechazo a la ley de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero al tener un corazón nuevo del Espíritu Santo, ahí somos capaces de poder andar en su ley. Entonces, esto aquí es cuando ya empezamos a no practicar lo que antes practicábamos. El siguiente versículo, que está en 2 Timoteo 4, versículo 5. Eso, hay que soportar todo. Mirad, aquí este versículo que hemos visto va a ser la clave de este punto, del camino a salvación. Porque ¿sabéis qué? Aunque el Espíritu Santo nos haya dado un corazón nuevo, nosotros, por tercos que somos aún capaces de volver atrás. Es decir, de volver a pecar a lo que antes hemos dejado de pecar. Si nosotros decidimos pecar cuando el Señor nos ha dado un corazón nuevo, entonces lo que ocurre es que nosotros tenemos que volver atrás y empezar totalmente el camino de nuevo. Si nosotros decidimos hacer eso, el proceso otra vez va a ser lento y doloroso, porque sabemos que el pecado lo que hace es nos hace la culpa, nos sentimos culpables. ¿Sabéis? El enemigo tiene 4 cosas que le gusta hacer, que utiliza la tentación, utiliza el sufrimiento, utiliza a las otras personas. Estas personas, por ejemplo, que nos fijemos tanto en las otras personas, en los errores de otras personas, que dejamos de ver los nuestros. Y el último es echarnos tanto la culpa y nos dice, mira, tú no eres
tú no eres digno, y tú no vales, ¿tú qué haces aquí? Y ese suele ser el que más efecto suele tener sobre nosotros. Por lo tanto, cuando el Señor nos dice no, por algo es. Por lo tanto, tenemos que soportar, tenemos que seguir. Y el penúltimo versículo que vamos a leer está en Juan 15, versículo 4 y 5. Separados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Entonces, tenemos que saber que la clave es permanecer. Hoy sí y mañana también. Y eso tenemos que decirlo todos los días. Porque si no, nosotros no permanecemos, nos hacemos inconstantes, nos hacemos como la ola, ¿no? que viene y va. Y no somos capaces de poder producir esos frutos que están tan vitales. Mirar, en Santiago 1 nos dice algo interesante, fijaros. Santiago 1, versículo de 2 en adelante. Mirad, esto es un versículo que siempre me ha llamado la atención. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da, a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. No piense pues tal hombre que, siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando nos hallemos en diversas pruebas, lo que hace Jesús nos hace fuertes en nuestra debilidad. Obviamente a nadie le gusta sufrir, pero a veces el sufrimiento es la única manera en nosotros tenemos la capacidad de poder desviarnos hacia el camino de la salvación. Y el último versículo se encuentra en Filipenses. Os invito a todos que busquéis conmigo Filipenses 3. Versículos 7 y 8. Pero 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. Fijaros, este es el punto clave en que nosotros tenemos que llegar. En el momento que nosotros vemos, que nosotros aborrecemos lo que tanto nos gustaba antes en el pecado, ahora llegamos y amamos lo que Cristo ama. Ese es el top donde Cristo quiere que lleguemos. Por lo tanto, desde el principio que hemos visto que el Espíritu Santo nos convence de pecado hasta llegar ahí, es un proceso que a veces puede ser un poco más largo o un poco más corto, dependiendo de nosotros, porque el Espíritu Santo lo que quiere es hacerlo rápido y bien, pero nosotros lo hacemos despacio y mal. Por lo tanto, vamos a repasar un poco. No sé si os acordáis en el santuario que estuvo hablando Pastor Martínez. ¿Os acordáis? Los primeros 3 pasos para poder entrar en el santuario era, primero, reconocer que hay un problema. Y ahora hemos visto que el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. El segundo paso es saber que uno no puede.
Hemos visto que intentando hacer nuestra justicia, pero sabemos que son trapos de inmundicia nuestros esfuerzos. Pero hemos visto que para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, con Cristo todo es posible. A partir de ahí aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y ahí hacia adelante, y tenemos que permanecer fieles para estar firmes cuando venga esa lluvia tardía, ese Pentecostés. Pero para llegar a ese Pentecostés, a llegar a esa lluvia tardía, tenemos que tener todos los días lluvia temprana, es decir, transformación diaria con el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude.